Todos, un clásico siempre es un clásico, pero es que además este partido lo tiene todo. Los dos equipos llegan en el que probablemente es su mejor momento de la temporada. Es un partido que puede decidir una liga, así que estamos ante un auténtico partidazo. Hoy os voy a hablar de las claves que pueden decidir el clásico. ¡Empezamos! Bueno, lo primero de todo, subrayar eso, estamos ante la mejor versión del Barça, un 2021 que le está sentando de maravilla al equipo azulgrana. Lleva una diferencia de goles en Liga en este 2021 de más 40, que es una auténtica brutalidad. Y por otra parte, el Madrid, que parecía en ciertas dudas, viene de realizar el que es probablemente el mejor partido de la temporada, en lo que va de temporada ante el Liverpool. Muy buen tono de los de Zidane. Así que lo primero que vamos a hablar, como siempre, es de la puesta en escena y de los sistemas. Ninguna duda en el Barça, 3-5-2, clarísimo, lo va a utilizar seguro, además es un partido para utilizarlo. La única duda sí que hay es en la retaguardia, en esta línea de tres, cuáles van a ser los jugadores que va a decidir alinear Koeman. Con el concurso de Piqué muy complicado, aquí la cuestión está en si De Jong jugará atrás o jugará en el medio. En el caso de jugar en el medio, salta Griezmann del equipo o va a saltar Griezmann del equipo casi con toda probabilidad. Y en el caso de jugar atrás, vamos a ver quién le acompaña. Creo que tiene muchas posibilidades de entrar Araujo, porque su mentalidad es importante, su juego aéreo, sobre todo su capacidad de corrección, va a depender que esté al 100%, pero creo que sí está, va a entrar. Y luego vamos a ver, creo que finalmente De Jong va a jugar atrás. Conforme pasan las horas cada vez estoy más convencido, pero vamos a ver, hay varias variantes para ello y eso va a afectar. Luego pasaremos a hablar en la pizarra de aspectos concretos. Va a ser muy importante la presencia o no de Jong atrás para poder salir de presión, pero en el medio te da otras cosas. Por parte del Madrid, ya sabemos que intuíamos el último partido de Liga jugando Zidane con tres centrales, que esta sería la propuesta que tenía en la cabeza los partidos de Liverpool y Barça, pero la baja de Varane de alguna manera hizo replantear los planes de Zidane y ante el Liverpool reafirmó que la apuesta por el 4-3-3 le funcionó muy bien, de maravilla. Así que es muy probable que salga en este 4-3-3, pero también es probable que pueda rotar alguno de los hombres, porque jugando en martes y jugando en sábado, creo que puede airear. No me extrañaría nada que entrara Valverde y que pudiera entrar Carvajal, dependiendo de cómo está, pero sobre todo Valverde. La cual cosa, este 4-3-3, si entrara un perfil como Valverde, sería prácticamente por uno de los dos, por Asensio, por Vinicius, vamos a ver, se matizaría prácticamente en un 4-4-2, algo que ya hizo el Madrid en el Camp Nou y que le salió bien. Además, Valverde hizo un buen partido, así que no me extrañaría nada que entrara. Y siempre dejando la puerta abierta a alguna otra variación, Carvajal, quizá otra. Ya sabemos que con Zidane pueden ocurrir estas cosas. Vamos a lo táctico y empezaremos por la óptica Barça, la óptica desde el punto de vista azulgrana, y luego hablaremos de los peligros del Madrid y de lo que puede intentar maximizar el Madrid. En primer lugar, será importante salir de presión. Súper importante, a veces hablamos mucho, y con razón, del medio del campo, de Kroos, de Modric, de Casemiro, que gestionan muy bien el equilibrio posicional, se reparten muy bien las zonas, tocan muy bien el balón, tienen capacidad para marcar el tiempo, gestionan, organizan, juegan corto, juegan largo, y con toda la razón, pero nos olvidamos de que presionan muy bien. Es una línea que está presionando muy bien. El Madrid, con los bandas cerrando, con los bandas muy trabajadores, y lo vimos perfectamente el día del Liverpool. Clara consigna de Zidane de que los bandas se ocupen, gestionen, trabajen ellos absolutamente su banda y sea su responsabilidad, y que nadie más del equipo no sacara a ninguno de los mediocampistas afuera, es su responsabilidad. Así que con los bandas trabajando, con Benzema, con alguno saltando sobre uno de estos tres, veremos si los bandas se emparejan con los carrileros del Barça o cómo lo hacen, es una de las cuestiones, o si lo hace uno y es Modric quien salta al tercero, emparejando. Así que la emparejación sería uno de los extremos con los carriles y un mediocampista saltando. Sea como sea, pueden ser los dos formatos, pero el Madrid tiene una manera de presionar que salta a receptor, siempre deja puerta abierta, es decir, siempre deja una opción de pase, un pase abierto para luego saltar, y lo hace muy bien Modric, lo hace muy bien
Kroos también, y lo hace de maravilla Casemiro. Siempre saltan al receptor, van saltando de manera secuencial, salta Modric reduciendo espacios, pero en un timing perfecto, en un timing que deja, como os digo, la puerta abierta al pase, pero que a la vez reduce mucho el espacio y condiciona mucho al rival. A su vez, el hombre que queda libre lo coge Casemiro, lo coge Kroos, van saltando secuencialmente, así que el primer punto importante del Barça será salir de presión. Por eso creo que De Jong puede ser que salga por aquí, que juega aquí, porque esta manera de presionar, que realmente dinamitó al Liverpool. Es cierto que los dos centrales del Liverpool no estuvieron nada bien, ni tienen buen pie para poder salir, los dos laterales, que son muy buenos, no estuvieron nada acertados, y luego el medio del campo que sacó Klopp no tenía esa capacidad para organización, para girarse, al menos hasta la segunda mitad que no entró Thiago. Por eso creo que De Jong aquí tiene muchos números de salir, y en un emparejamiento puro, siempre lo hemos destacado, De Jong tiene la capacidad para desatascarlo. Así que lo primero, salir de presión. Luego, tener balón. Tener balón tiene que ser muy importante para el Barça. Es el equipo que tiene más posesión de la liga y es el equipo que tiene más fiabilidad de esta liga. Siempre digo lo mismo, que parece una obviedad, pero es súper importante. Son dos equipos, cuando juegan dos equipos grandes, los equipos grandes están diseñados para tener el balón, o al menos para tener el dominio, para no ser sometidos. Si un equipo acaba sometiendo al otro, el otro lo pasa muy mal. Pero para ello, cada vez que pierdes el balón, a la vez el rival te puede hacer mucho daño. Es decir, el Barça puede hacer daño con balón, es una manera de defenderte, porque el rival te puede hacer mucho daño. Pero a la vez, cuando tú tienes el balón, no lo puedes tener por tener, porque una de las armas del fútbol moderno es la presión. Si tú lo tienes por tener y hay una pérdida, ahí puedes construir tú mismo una oportunidad para el rival. Con lo cual, siempre es importantísimo en los grandes duelos saber o tomar buenas decisiones con balón, saber dónde quieres arriesgar el balón y cuándo no, cuándo tienes que jugar fácil y cuándo, seguramente en 3/4, tienes que probar de filtrar el pase, y en qué momento, cuando tu equipo está organizado. Cuando no está organizado no puedes hacerlo. Eso es capital, va a ser capital para el Barça, tener el balón, pero saber gestionarlo. Cuándo ser vertical, porque hay que serlo, es lo que digo. Tener el balón de manera horizontal al final acaba en un robo y una transición de tu rival. Saber cuándo guardarlo y saber cuándo ir. Por lo tanto, tener balón, gestionar el balón es muy importante. Después, desde el punto de vista más puramente táctico, será importante sacar a Modric y sacar a Kroos de zona para crear un dilema. Es decir, sacar a estos dos de alguna manera. Será cuando el Barça evolucione, será importante que toque balón, que se establezca, pero quizá que tenga la posición larga, que pueda hacer dos basculaciones un poco más atrás, no en última línea, no en último tercio, para de alguna manera sacar a Madrid, sacar de zona, como os digo, en estos saltos a Modric, a Kroos, sacar también a la defensa, para que luego hablaremos, pero aquí, en la defensa, aquí realmente Messi y Dembélé pueden triturar al Madrid, pero sobre todo para crear el dilema, es decir, si hay salto y todo va coordinado, los espacios están entre líneas. Si la defensa no sale, los espacios estarán entre líneas, serán muy grandes, con lo cual recepciones para Messi, y esto es prácticamente ocasión de gol seguro, por no decir casi gol, medio gol. Si la defensa se comprime y sale, espacios a la espalda para las entradas de Dembélé, para la sorpresa de los carriles, de Alba, de Dest. Así que muy importante desde la óptica Barça sacar a Kroos, sacar a Modric, sacar a Casemiro en consecuencia, y a ver qué decisión se toma. 2 contra 1 en banda, porque no hay que olvidar que los centrales, la pareja de centrales a priori, a no ser que sorprenda otra vez a Zidane creando línea de 3, van a ser Nacho Militao, probablemente, o vamos a ver cuál es la decisión, pero muy probablemente van a ser ellos. Son dos centrales nada habituados y dos centrales que no conceden ayudas a banda, no se sienten fuertes como Ramos o como Varane, pero sobre todo como Ramos para conceder ayudas a sus laterales, con lo cual carrilero más interior, aquí 2 contra 1 pueden hacer mucho daño, sobre todo por banda izquierda, porque aquí el concurso, la focalización un poco en Messi, que cae en el sector derecho, va a tender que no se vaya y haya muchos espacios, por lo tanto 2 contra 1 para aquí, súper importantísimo. Y luego, para acabar, desde el punto de vista Barça, súper importante, utilizar el magnetismo de Messi. Ya sabemos, la primera vía de peligro que se puede hacer siempre es conectar con Messi, conectar aquí, que se pueda girar, y a partir de aquí es la vía número 1, es el jugador más desequilibrante del mundo, el que marca más diferencias, con lo cual siempre prioridad, y a partir de aquí ya sabemos que contra el Madrid está acostumbrado a liarla, así que puede hacerlo. Vía número 1, pero
¿qué pasa? El Madrid en los últimos años se ha focalizado mucho en la vigilancia de Messi, por eso Messi hace partidos que no marca ante el Madrid, o no marca en el campo del Madrid, porque tiene la focalización de Casemiro, un auténtico jugadorazo desde el punto de vista de equilibrio posicional, tiene muy cercano. Con lo cual el Barça tiene que aprovechar. Si hay puerta abierta con Messi, a por Messi, sin dudar, pase con Messi. Pero si pasa como está habitualmente, cuando normalmente el Madrid entra defendiendo en el último tercio, Casemiro eso lo hace muy bien, muy pocas veces va a banda y se centra a su posición, se va entre centrales, en el caso de Messi se pega a Messi para que no haya esto, pues aquí lo que decimos, carriles olvidados, carriles interiores, diagonales, y aquí sobre todo este hombre Dembélé en estas diagonales puede ser muy certero, y los dos carriles, por eso tienen que haber buenos pases, tienen que haber buenos movimientos, pero eso puede ser muy peligroso. Desde la óptica Madrid, ¿cuáles son los peligros? Claramente los bandas, Vinicius y Marco Asensio, que están en un estado de forma muy alto, como demostraron ante el Liverpool. Pero es probable que uno de los dos no salga de inicio, como os he dicho, o quizás sí, vamos a ver, pero no me extrañaría nada que uno de los dos descansara y que pudiéramos ver este matiz. Están en gran momento, sobre todo al espacio, por eso decimos transiciones, tienen pasadores magníficos, Kroos, Modric, lo de Kroos es un escándalo, así que lanzarlos aquí puede ser peligro. Por lo tanto, para el Barça una dinámica defensiva muy interesante también va a ser contemporizar, pero parar en algún momento, tanto con ellos como con Benzema, porque al final cuando te encaran en transición puedes contemporizar para que lleguen las ayudas de tu compañero, pero si les dejas entrar al área, esto ante equipos de buen nivel, puedes concederlo ante equipos de nivel top, como es Madrid, aquí ya no entra. Por otra parte, importante el concurso de Kroos y de Modric, o no concurso de Kroos y de Modric, va a marcar mucho el partido. Ya sabemos que Kroos tiene esa tendencia de ir muy por debajo de línea, muy por detrás de línea del rival para recoger aquí, y desde aquí tiene un pie magnífico para desplazar, para amenazar con desplazamiento, con pase corto, incluso para pasar y acompañar juego, tiene muchísima calidad para ello y tiene mucha comprensión. Así que otro factor importante van a ser el concurso de Kroos, de Modric, y especialmente estas venidas atrás de Kroos. Luego Benzema, por supuesto, el mejor jugador del Madrid, y un jugador que está haciendo una cosa muy bien, aparte de jugar muy bien al fútbol, de coger siempre los espacios, de asistir, de marcar, porque lleva 7 partidos de liga consecutivos marcando, está con sintonía en el gol. Estamos ante, diríamos que el Benzema post-Cristiano es un jugador top 5 mundial, sin duda para mí. Está haciendo una maniobra que es lo que es el propio jugador, que es muy astuta, muy astuto. Cuando el Madrid defiende, Benzema no se queda centrado, se queda descolgado, como decimos, los bandas siempre trabajan su banda, los mediocampistas por supuesto repliegan, están ahí, y solo tienen licencia para quedarse descolgado Benzema. Pero no se queda descolgado cerca de centrales, sino que lo que hace normalmente es irse muy a una banda, o derecha o izquierda, pero primordialmente le gusta mucho más izquierda porque tiene su perfil. Se va muy pegado a la banda, esperando el momento del robo, y además sus compañeros lo saben, para que cuando haya robo conecten rápidamente aquí y él tenga tiempo, espacio, diagonal y el juego por delante para hacer daño. Por tanto, importantísimo esa vigilancia sobre Benzema. Y además se va muy al lado, con lo cual es muy difícil pegarte porque dejas mucho espacio aquí, así que bueno, lo que decíamos antes, importante tener una vigilancia cercana pero no pegada, y luego contemporizar hasta parar. Hay un momento que tienes que parar porque si no, encima aquí te puede hacer, bueno, de hecho te hace mucho daño seguro si es que no lo haces. Así que todos ellos son los peligros del Madrid. Atención a los últimos minutos, y atención en clave Barça a los últimos minutos, porque el Barça, una información que hemos podido leer en La Vanguardia esta semana de Carles Riu Pérez, nos da una información muy valiosa. El Barça, en los 23 partidos que ha jugado en este 2021, ha conseguido 17 goles, una auténtica barbaridad, a partir del minuto 80. Con lo cual, el Barça tiene que seguir apretando hasta el final. En clave Madrid, cuidado con estos últimos minutos, el Barça tiene que insistir, tiene que apretar, tiene que, bueno,
creer hasta el final y tiene que saber que el último tramo de partido puede ser productivo. Sea como sea, un partido apasionante. Vamos a ver, para mí, de los tres que están luchando por la Liga a día de hoy, quizá el Barça está un pelín por encima, pero sin duda mucha igualdad y todo súper, súper apasionante.